Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos traen la Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 4. Y si se da cuenta, estamos volviendo a estudiar lecturas clásicas de la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan que predicamos uno de los clásicos? ¿Cuál fue? Job. ¿Qué vimos de Job? Un hombre recto, temeroso de Dios, íntegro, pero, diga conmigo, muy religioso, pero, ¿quién la completa? No conocía a Jehová. Ese es el tema que seguimos, no conocía a Jehová. Y ese es el tema, hermano. ¿Por qué ese es el tema? Porque así como fue, así es ahora. Tenemos mucha religión, tenemos mucha gente interesada en los temas espirituales, socioespirituales aún, pero hay poco conocimiento de Dios. Y no quiero decir nulo porque no quiero ser tan fatalista, pero en verdad a veces cuando se examina uno, dice, ay Dios, ¿en verdad te conozco? ¿En verdad confío en ti? Y es esta lucha que nosotros tenemos. De hecho, este camino bajo este cielo es conocerle a Él, hermano, para no llevarnos sorpresas que van a ser eternamente lamentables. Así que es la invitación con amor, con humildad, con respeto. Nadie se sienta agredido, ¿sí? Nadie se coloque, le ponga nombre a la predicación, porque ese es uno de los problemas. O nos los ponemos nosotros o se lo ponemos a otro. ¿Cómo? ¿Por qué no vino fulano? Esta predicación era para él. No, hermano, es para tomar lo bueno, lo que es para mi vida, para edificación, porque de eso se trata. Dice la Escritura, cuando Pablo por el Espíritu Santo está ordenando los mandatos a la iglesia, usted va a ver que dice, hágase todo decentemente y con orden, pero la clave, la palabra que se repite, hágase todo para edificación. ¿Qué tenemos que buscar en la disciplina? No es la destrucción, no es la humillación, es buscar la edificación. Porque papá, al que toma por hijo, lo disciplina y azota, dice. Disciplina tiene que ver aquí con el reglamento, con la doctrina. Y cuando transgredemos la doctrina, entonces viene ¿qué? El azote, hermano, la vara de Dios. Después de que ya Él dio el mandamiento y ese es el pecado, la transgresión del mandamiento, la transgresión de la ley de Dios. Y Dios por amor, como nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, hemos tenido que, después de la doctrina y no la entendieron, tomar la vara de la corrección y ¿qué? Y darles, no para destruirlos, pero también dice la Escritura que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, tenemos que ser disciplinados, así como nuestros padres. ¿Cuántos están oyendo que estoy repitiendo lo de Hebreos? Dice que así como nuestros padres nos disciplinaron y por un corto tiempo, hermano. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos está disciplinando para la eternidad? Así que no se sienta mal, cuando Dios le está disciplinando. Quiere decir que usted es hijo y no bastardo. Aleluya. Porque aquel que no le pasa nada está de continuo en rebelión y en pecado y dice uno, oye, no le pasa nada, Dios no lo reprende. Entonces la respuesta es que no es hijo de Dios, ¿sí? Ya está condenado, está desechado, está constituido enemigo de Dios. Pero todo lo que hacemos tenemos que hacerlo, tanto yo en la iglesia como usted en su hogar. Recuerde, haga todo para edificación y no para destrucción. Dé el consejo, ore, y cuando sea necesario plantar cara a nuestros hijos en la rebelión, hay que plantarlo, hermano, porque ese amor que no avisa no es amor, es complicidad de muerte. Vimos entonces la vida de Job. ¿Y qué es lo que nos impactó? Job, no, el Dios de Job. Voy de este lado. Estudiamos la vida de Job. ¿Y qué nos impactó? Job. ¿Cuántos repiten conmigo? No, nos impacta el Dios de Job. ¿Y nuestras vidas? ¿Cómo va con nuestras vidas? Es impresionante hasta dónde vamos, ¿verdad?
Es impresionante las victorias que hemos obtenido, pero ¿es por nosotros o por el Dios que adoramos nosotros? Es por Él. Si alguna vez tú y yo pensamos, hay un mínimo resquicio donde decimos, pero yo he puesto algo de mi parte, es soberbia. No, toda la gloria es para Él. Aleluya. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Es a Él, es a nuestro Dios. Aleluya. A nuestro Dios. Porque dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en mí. Si algo hemos hecho, es por la gracia de Dios. Es por el poder de Dios en nosotros, porque Él ha derramado su poder y nosotros pudimos cambiar, pero ha sido por Él. Aleluya. Vimos entonces una historia de lo que llamamos los clásicos de la Biblia. Y a mí no me da temor volver a hablar. En estos días voy a volver a hablar de David. Me emociona David contra Goliat. ¿Por qué emociona la historia de David contra Goliat? ¿De quién hablan allí? Hablan de nuestro Cristo. David es tipo de Jesús, que en debilidad venció a ese Goliat. Y no lo venció con armas sofisticadas. Él lanzó la piedra. ¿Quién tomó la piedra y la incrustó en la frente del gigante? Jehová pelea nuestras batallas. Aleluya. Y vemos que Cristo derrotó a Satanás. ¿En dónde, hermano? En debilidad. ¿Dónde estaba Cristo? ¿Qué le gritaban? Si tú eres el Salvador, desciende y sálvanos. No, Él lo venció en debilidad, como hombre. Porque un hombre perdió el reino, pero vino otro hombre y recuperó el reino y nos los dio a nosotros. Por eso la Escritura dice en Romanos 8 que somos más que vencedores. ¿Qué es más que vencedores? No peleamos y Él nos dio la victoria. Él peleó, Él declaró, decretó, fue obediente hasta la muerte, murió, fue sepultado, pero al tercer día se manifestó el poder de Dios que resucitó a Cristo, lo levantó de la tumba. Lo levantó. Y en Él tenemos nosotros ¿qué? Victoria, confianza plena. Y Él está a la diestra del Padre. ¿Y qué hace? Dice la Escritura en hebreo, e intercede por nosotros. Así que esto se llama la preservación de los santos. Él nos hizo libres y Él nos mantiene ¿qué? Libres. Así que si han pasado un año o hace 6 meses que el Señor te alcanzó, o 3 meses o 30 años, es porque Él te sostiene, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Así que si nosotros decimos yo tengo 32 años de cristiano, pero estás de pie porque su misericordia. Así que nosotros debemos de vivir para decir que gracias a Dios, Él es el que me sostiene. Amén. Les decía yo que cuando usted enseñe, cuando usted esté enfrente de un grupo, no se preocupe, ¿qué voy a predicar? Y ahora es palabra viva. ¿Y sabe quién es el que manda a repetir? Eso que pasaba en la escuelita, ¿cuántas planas nos ponían a hacer? 100 veces. No debo decir groserías. ¿A cuánto les ponían? Ese sistema de repetición, ¿quién lo creó? Para la enseñanza. Dios, porque Él sabe que nuestra mente es finita y somos dados a olvidar. Lo que no se estaba actuando, haciendo, usando, se va al guardado, hermano. Y luego dice, ¿cómo es que era esta fórmula? Hay que volver. Y cuando ya estamos ejercitados, ¿qué? No necesitamos ni voltear a ver el libro de las recetas. Ya todo lo estamos haciendo en el momento. Así que por eso es que Dios dice, no te olvides de mí. Por eso es el motivo de celebrar la cena del Señor. Y cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cristo viene, hermano. Y Él tiene un libro que se llama Deuteronomio. ¿Y qué es Deuteronomio? Recuerden que de 20 años para arriba el castigo fue ni uno entra, quedaron postrados en el desierto. Entonces hubo la generación de Josué, lo que se llama la generación de Josué, los que crecieron en el desierto, que ya no habían oído la ley. Moisés les vuelve a repetir la ley, por eso se llama Deuteronomio, o sea, volver a decirles
a repetirles. Hermanos, y esto es el compromiso generacional. Nosotros no hemos terminado. Si decimos, yo ya recibí la palabra, estoy perseverando, sí, pero tienes hijos y tu compromiso generacional es, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese es el Shema, que había la obligación de recitarlo mañana, tarde y noche. Donde estuvieran, paraban todo y decía, y empezaban, oye Israel, Jehová tu Dios. ¿Cuántos Dios tenemos? ¿Cuál es el Dios que adoramos? ¿Son los dioses que adoramos o es el Dios que adoramos? ¿A qué Dios adoramos? Y en el principio hizo Jehová los cielos y la tierra. Mi alma alaba a Jehová, hermano. Está claro desde que abres la Biblia. ¿Cuál es el Dios que adoramos? Y ahí no te complicas, hermano. ¿Quién es Él? Dice Génesis 1:1, el que hizo en el principio, hizo Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. ¿A quién es el Dios que adoramos? Al que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. El que te hizo a ti, me hizo a mí y ha creado todo. A ese es el Dios que adoramos. ¿Usted conoce de algún santo, de algún Dios, de alguna virgen que haya hecho algo? No, también fueron creados. El diablo es creado. El único creador es Dios Padre. Jesús como hijo no es creado, Él es el eterno Hijo de Dios, siempre ha estado, el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, el eterno Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ese es el Dios que adoramos y cuando nosotros entendemos eso, Él no necesita que le construyamos templo, hermano, una mega iglesia y todo, no. Salomón, ¿qué hizo? Reconocido como una de las joyas de la historia antigua, el templo de Salomón, y Dios, ¿qué le dijo a Salomón? Dice, tú me vas a construir casa a mí. ¿Qué más le dijo? Ayúdeme acá, despiértese conmigo. Si los cielos de los cielos no pueden contener, no a Él, dice, mi resplandor, mi gloria, mi majestad, tú me vas a hacer templo donde habite. Jehová no habita en templo hecho de manos de hombres, hermano. Así que esos que adoran y hacen templos no conocen a Dios. Porque Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Él se preparó casa, Él se hizo templo. ¿Quién es el templo de Jehová? Como dice la Escritura. Increíble, pero somos nosotros. A veces gritamos y decimos, Dios, dice Dios, no grites, estoy dentro tuyo. Habitaré en medio de ellos y seré su Dios. Este es el Dios que adoramos, hermano, no se confunda, dígale que está a su lado. El Dios que adoramos es el que hizo los cielos y la tierra, a su nombre sea la gloria. Ese es el Dios que adoramos, hermano. No es José, no es María, no es Pedro, no es Juan, es el Dios de la gloria. Jesús de Nazaret es el Dios que adoramos, el creador de los cielos, el que hace maravillas. Ese es el Dios que adoramos. Así que esto queda claro. ¿Y por qué esto así, pastor? Porque de esto es nuestro título, el Dios que adoramos. Amén. Somos su pueblo. ¿Y cuál es nuestra principal labor? Adorarlo. Dice este pueblo que yo he creado para la alabanza de la gloria de mi nombre, en el cual fuimos aceptos en el amado. Adorar. Y vamos a ver, hermano, que Dios, y usted sabe, porque este es un clásico, le dije, así como Job, así como David y Goliat, así como Rahab. ¿Cuántos no han oído la historia de Rahab? Pero usted la vuelve a repetir y como esta palabra es viva, hermano. Esta palabra usted abre y vuelve a leer y siempre va a ser actual, siempre va a ser puntual y va a suplir y sanar y responder a toda necesidad, hermano. ¿Cuántos? Si vamos a volver a predicar a la toma de Jericó y me apasiona, hermano, porque no solo son los hombres de Dios o el Dios de esos hombres, mejor dicho, porque dice, los grandes hombres de Dios, yo le digo, el gran Dios de pequeños hombrecitos, porque estamos hablando del Dios que adoramos.
El Dios de Job, le dije no. Perdón, Job, no, el Dios de Job. Ese es grande. Hermano, usted es digno de decir, wow, no, el hermano salió de una mala vida y ahora es un hombre o una mujer que ama, que honra, que glorifica a Dios. Es un excelente trabajador, un excelente padre de familia, amante y ejemplo. Wow, qué hombre. No, wow, qué Dios tiene ese hombre. Porque ese es mi trabajo, hermano. No, que no se confunda la gente. Mi trabajo es decirle a Él. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por eso esta es la iglesia de Cristo. Usted no diga voy a la iglesia del pastor Gustavo porque eso es herejía. Eso no se debe decir. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo? ¿Y de quién es la iglesia? ¿Y quién la compró? ¿Y con qué la compró? Con su sangre preciosa, es derramada en la cruz del Calvario. Nosotros somos hombrecitos que vamos de paso, seres humanos frágiles. La gloria es de Él. ¿Cuántos están esta mañana aquí? La gloria es de Él. Tenemos un Dios poderoso, aleluya. ¿Qué cantábamos? ¿Nos gozábamos o no? Porque sabemos lo que estamos cantando. Hay poder, poder sin igual. ¿Cuántos se gozaban? Decían amén. Yo soy una débil criatura, soy polvo, soy soplo que sale y no vuelve, pero tengo un Dios poderoso, aleluya. Tengo un Dios poderoso, tengo un Dios todopoderoso, tengo un Dios vencedor en batalla. Esa es la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta carrera es una carrera de fe. ¿Y qué fe? Créele a Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios en tu vida, en tu caminar. Hermano, estamos como estamos porque nos falta decisión, determinación. Y no estoy hablando de una fe fanática, una fe sin sustento. No, la fe nuestra tiene sustento porque Él lo prometió. Aquí no le decimos tuve un sueño, hermano, y mire, si usted trae 1,000, Dios le va a dar 10,000. No, ese es un robo en descampado. No, yo no sé lo que Dios te va a dar, pero sí sé que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya. Le despiertes, hermano, para que prediquemos rápido y rápido nos vayamos. Porque si usted se duerme, me duerme también. Estaba un hombre bien dormido ahí en la esquina, y el pastor se molesta porque te preparas y que la gente se te duerma. Entonces va y le dice a un niñito que estaba ahí cerca, ve y despierta a aquel hombre que está allá. Y los niños con esa lindura le dicen, ¿y yo por qué? Si el que lo durmió fue usted. Usted despiértelo, dice. Aleluya. Ok. Vimos entonces, ya hemos leído, estudiado a Job. ¿Qué aprendimos de Job? Diga conmigo, porque eso es el tema. Muy religioso, pero no conocía a Dios. Se le hace conocido, se le hace conocido que hay mucha gente que es muy religiosa, pero no conoce a Dios, dice Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Y una de las campañas desde que empezamos la iglesia, hermano, que Dios en su misericordia nos ha mostrado es enseñarle a los discípulos a conocer a Dios, no una religión. Mire, religión es un buen término, desgraciadamente ya se ha hecho un adjetivo calificativo peyorativo. Religión viene de una palabra latina que es religare, y es tremendo eso. ¿Por qué? Porque el hombre cayó de la gracia de Dios, el hombre se separó de Dios, se enemistó con Dios. Cristo vino para como el pan de la proposición, o sea, Dios fue propicio a nosotros. O sea, nosotros no nos reconciliamos con Dios, porque los que estábamos imposibilitados éramos nosotros por la rebelión de nuestro padre Adán. Pero Dios en su misericordia, el pan de la proposición, ¿qué representa? ¿Qué significa? Es Cristo. Dios acercándose a nosotros, y si nosotros comemos ese pan, ¿cuántos están entendiendo algo esta mañana? Jesús dice, el que no come mi carne no puede participar y bebe mi sangre. Y ellos pensaron, como mucha gente natural que piensa que todo es literal en la Biblia. No, por eso las multitudes que lo seguían, como no lo entendieron, se devolvieron. Y sus apóstoles no es que sabían o no sabían, sino que decían, ¿y lo seguimos o no lo seguimos? Y se voltea el Señor Jesús y le dice, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿También se van? O sea, y Pedro, ¿qué dijo Pedro? Señor,
¿A quién iremos si ya lo dejamos todo? Y solo tú tienes palabra de vida eterna. Algo ya había hecho switch en la vida de los discípulos. Hermano, hasta que usted no entienda que este tema se trata de la vida eterna. Esto que hacemos se trata de la vida eterna. No es para que seas próspero, feliz, famoso, youtuber. No, esto se trata de eternidad. Hermano, si es de ser feliz, tener dinero, hermano, vámonos y volvámonos sensei o algo así, gurú. Entonces, sí, es lo mismo. Tú para ser feliz no necesitas a Dios y soy responsable de lo que estoy diciendo. Para ser próspero no necesitas a Dios. Es más, te estorba. Porque el que no tranza no avanza, por ahí dice. Sí, porque el domingo tienes que cerrar tu tienda y es el día que más vendes. Así que esto no se trata de ser prósperos. No, hermano, que no le engañen. De hecho, esto habla más de sufrimiento, de oprobios, de humillaciones, que de agrado. Esto no es agrado. El cristianismo no es grato. El cristianismo es un llamado a sufrir por causa del evangelio de Cristo. Tomar la cruz y seguirlo, negarse a uno mismo, responder como el mundo responde. El mundo, ¿qué hace? Le haces, te hacen. Y hay cristianos que no han entendido. Pero esto se trata de ¿qué? Solo tú tienes palabra de vida. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué en mí 70 años, 80 años. ¿Cuánto? Por siempre y para siempre. Por los siglos de los siglos. Y eso, como nuestra mente finita no lo alcanza a comprender, solamente cuando tenemos esos chispazos de la gloria de Dios. Esto se trata de vida eterna. Dicho lo siguiente, entonces, ¿cuántos entienden que todo esto y todas las historias apuntan a la obra de Dios que Él vino para restaurar? Decía yo, religión, ¿qué es? Quitar el motivo de la enemistad. Dice, religar al hombre con Dios. Y esto no es malo, pero desgraciadamente el hombre hizo que se hiciera un adjetivo calificativo, ¿qué? Peyorativo. Esos religiosos. Sepulcros blanqueados, que por fuera están llenos de ornamentos, de sacramentos, ¿verdad? Como los pavos reales. ¿Cómo hacen los que se ponen esas túnicas así? ¿Cómo hace el pavo real? ¿Cuántos se acuerdan de niños? Sí, a mí me llamaba, yo hasta brincaba, hermano. ¿Cuántos todavía tienen esos recuerdos de la niñez? ¿Verdad? Navidad, el frío, que haya frío aquí en la región, eso es de fiesta. Eso es de alegrarse. ¿Y cómo hacían los pavos reales? Se pavoneaba y no sabía que ya estaba hirviendo el agua donde lo iban a... Y ya estaban afilando el cuchillo donde lo iban. ¿O no? Y muchos seres humanos con sus togas religiosas, ya es pastor, ya no le puedes saludar. Ya no le puedes hablar como una persona común. Ay, mira, el pastor se ríe. Ay, mira, el pastor, pues si otro ser humano suda y si no se baña y se perfuma, Dios lo libre el que se le acerque. Somos seres humanos todos, hermanos. Tenemos ministraciones, funciones diferentes, pero la gloria es de Dios. Entonces, el mayor, si usted es un líder, ¿a quién tenemos que aprender? Aprender de mí, que soy manso y humilde de verdad. Siendo yo el rey, siendo yo el Señor, dijo Jesucristo, yo no vine a ser servido. Wow, un mazazo para todas las normas que tiene el mundo. Porque vemos que el mayor toma ¿qué en la mesa? La cabecera de la mesa, ¿verdad? Al mayor es al que se le sirve, al mayor es al que etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo vino a servir. ¿Y qué es lo que nos reveló? Que Dios le da gracia al humilde y detiene al soberbio. Ok, entonces, religión en sí, la palabra no es mala, es buena.
De hecho, nosotros ahora decía mi pastor que me enseñó las primeras letras del cristianismo, me decía, mira hijo, para que lo entiendas, religión es el hombre buscando a Dios, dice. Cristianismo es Dios buscando al hombre. ¿Cuántos entendieron? Yo sí lo entendí hace muchos años. Religión es ¿qué? El hombre buscando a Dios. Y empieza a haber una diversidad de religiones, que tienes que hacerle así, que tienes que hacerle así, que te tienes que vestir de este color, que la mujer no debe entrar aquí con pantalones a la iglesia y no deben traer aretes y no se deben de maquillar. Cada dogma religiosa pone sus propias revelaciones, ¿sí? Y eso se ha convertido ahora en decir gente religiosa. Job era religioso, pero al final, ¿qué dijo? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Una de las señales que usted ha tenido un encuentro con Dios es que nuestra vida sale a flote y nos arrepentimos profundamente. Una señal del cristiano básica es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es una palabra que viene del uso militar. Cuando decían conversión a la derecha, ¿cuándo? No, es ya. O sea, dar la vuelta, abandonar el pecado. Ese es el arrepentimiento. Y es básico. Cuando Dios llega a través de un profeta, llega y te habla una verdad y te descubre, no es para destrucción, sino es para purificación. Es para que uno diga, es verdad, yo soy ese, yo soy así. Vimos entonces historias de personajes en la Biblia que temían a Dios, pero no dejaban, dice la Escritura, de adorar a sus dioses. Eso lo puede hacer el hombre. Esa es una de las cualidades del hombre caído. Jesús se asombró, el que hizo las Pleiades, el Orión, el sol, la luna y las estrellas en la tierra, en una sinagoga, en un culto de adoración a Jehová. Él se asombró y le dice, yo creo le dijo al rabino allí o al de la alabanza, le dijo, ¿cómo puedes? Y el otro dijo, ¿cómo puedo qué? ¿Cómo puedes hablar lo bueno si eres malo? Porque una ley dice, de lo que abunda en el corazón, sale por la boca. Hay gente que dice, es que ya me hiciste decir grosería. No, corrección. Salió lo que hay. Tú me haces enojar. No, eres iracundo. Eres iracunda. La prueba es que salió. Dice tantito y dice que el hombre iracundo al momento. ¿Me está oyendo, hermano? Por favor, póngame atención. Paz. No se preocupe. Entonces, el Señor se admiró de esa capacidad, de esa dualidad del ser humano. ¿Podemos participar de la mesa de los demonios, sí o no? Y tenemos la capacidad de mimetizarnos y aleluya y volar por los aires. Amado hermano, Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted. Aleluya. Y hablar en lengua y adorar sin conocer a Dios. Eso es religión. Y ya lo vimos en el ejemplo de Job. ¿Cuándo prediqué la vida de Job? ¿Ya se olvidó hasta cuándo fue el día que prediqué? Bueno, hoy vamos a predicar acerca de la vida. Tenemos problemas con nuestra computadorcita, pero Dios va a tener misericordia de nosotros un día de esto y vamos a comprar ya otra. Vamos a Juan capítulo 4, familia. Es uno de los clásicos, les dije, ¿sí? Donde habla de la mujer samaritana. Aquellos que ya tienen más de un año, de 5 años, de 10 años. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón, ya sea presencial o en las redes, acerca de la mujer samaritana? Usted pone la mujer samaritana y le salen como 5,000 predicaciones con diferentes enfoques. Hay uno que es muy conocido. No es que ella salió a esa hora porque era una mujer pecadora. Sí, ciertamente era una mujer pecadora.
Dice, ya iba con el sexto marido. O sea, ¿que era qué? Era tremenda. ¿Alguien se espanta de eso? ¿O ya sufrió amnesia? ¿Ya se le olvidó su vida pasada? Dice, no es que salió porque andaba conquistando y vio a Jesús, el más hermoso, y lo quiso conquistar. Eso no es la verdad central. Eso no es lo relevante. Eso es muy humano, hermano. Es decir, quiso conquistar a Jesús. Primeramente, nunca hay que especular ni decir, porque no dice en ningún momento que ella le dijo algo románticamente. Es más, el Señor no le dio tiempo ni de respirar, hermano. Y aquí vamos a aprender muchas cosas sobre el evangelismo. Porque, como les decía yo, me viene a dejar los taxis y me dice, usted es el pastor acá. Le digo, sí. ¿Y qué iglesia es? Me dice. Le digo, somos iglesia evangélica. Le digo, pero nada más es el apellido porque no evangelizamos. Le digo. Y se queda así. Para tristeza nuestra, hermano. El que no evangeliza no ha comprendido que esto no es una religión per se, es vida. Nosotros estamos peleando las almas en peligro de perderse, ¿cuántos años? Y yo oro a Dios y le digo, Señor, dame gracia, dame la capacidad de compartir que esto es vida eterna. Lo que aquí está en juego, no, hermano, como le dije al principio y no lo voy a repetir, pero se trata de vida eterna. Entonces, el Señor Jesús, lo vamos a ver, abra su Biblia ahí en Juan capítulo 4, viene la narrativa, pero el texto que el Señor me llama la atención cuando empiezo preparando los sermones, oro a Dios. ¿Y sabe qué hacía yo antes cuando era joven? ¿Sí? Metafóricamente hablando, en el camino del Señor, me llegaba una historia así y yo decía, Señor, pero es que esa ya se ha hablado mucho, Señor, pero esa yo ya la prediqué. O sea, contendiendo con el Espíritu Santo, decía, predica eso. Y cuando era pastor de jóvenes, peor, hermano. Sufría yo, lloraba, hermano, porque decía, ya me acabé todas las predicaciones que tienen que ver con los jóvenes. David contra Goliat y todas las batallas de jóvenes, instruye al niño en su camino y joven, no te olvides del Señor. Y me quedaba yo así, hermano, en vela, hasta que Dios en su misericordia, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y me dice, ¿qué andas escogiendo en la Biblia? Predícale como a los grandes, porque ellos pecan en grande. Los jóvenes pecan más que los viejos. ¿Por qué? Porque ellos tienen más fuerza. No es que nosotros los viejos nos estamos haciendo más santos, no, estamos perdiendo fuerza. Hello. Sonríe, hermano, ¿o qué? ¿Viene usted a un velorio? ¿O qué? ¿Por qué usted ya cuando dice, no, vamos, vete, nos vamos a divertir? No, yo me divierto, tomo mi cafecito y allá me quedo en mi terraza, ahí solito, ahí me pega el aire, llegan los pajaritos, aleluya, gloria a Dios. Pero vamos, mira que se va a poner bueno, vamos a la playa, vamos en un no, tengo una contractura muscular, no me sacudas mucho. Así que los viejos no es que somos más santos, es que hemos perdido fuerza. Ganas no nos faltan. Pastor, ¿cómo se atreve? Hermano, si somos de la misma naturaleza. ¿O no batalla usted contra el pecado y las tentaciones todos los días? A menos que usted esté muerto. ¿Cuántos estamos aquí? No, perdón, es que me equivoqué, usted es muy religioso. Esas cosas no se dicen, pastor. No, se piensan que es peor. Estamos viendo eso entonces. Y cuando el Señor en mi oración me lleva a la mujer samaritana, yo dije, wow, Padre, en menudo lío me metes, porque no es una historia corta. ¿Cuántos versículos consta esta historia, hermano? ¿Cuántos ven ahí en su Biblia? Vea su Biblia, no me vea a mí. ¿Cuántos versículos? Imagínese predicar 42 versículos. ¿Y Job cuántos capítulos predicamos? Tratamos, ¿verdad? En una exposición. Y ahora yo le digo, Señor, dame algo más cortito. No, esto. Así que vamos a avanzar hasta donde podamos, ver lo más relevante. Lo que no es relevante no vamos a perder el tiempo, ¿sí? ¿Qué es el versículo con el cual Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿O no cantamos, o lo cantó al aire?
Mi Dios es real, real en mi ser. ¿Dios es real o no? ¿Y Dios cómo habla, hermano? A través de la palabra. Yo cuando le digo Dios me habló, me habla con los versículos. Y le digo, si usted quiere oír a Dios en voz audible, lea su Biblia en voz alta. ¿Sí? Porque hay alguna gente fantasiosa. A veces tienen problemas químicos cerebrales. No, hermano, y llegó Dios y me habló. Yo digo, ¿y estás de pie todavía? ¿Tú eres infartado? Sí, o sea, son cosas absurdas. No hay por qué ponerle ni temblar. Así dice el Señor, hermano, aleluya. No, así dice el Señor. Abrimos la Biblia y Dios me habló aquí, hermano. ¿Sí? Me dice el Señor, Él estaba evangelizando. ¿Dios estaba qué? Evangelizando. Jesús es nuestro ejemplo. Primera pregunta, ¿debe un hombre evangelizar a una mujer? Ahí póngalo en el apartado. Le dicen sí, pero ¿y si ese hombre no ha nacido de nuevo, nada más es religioso? Su vida peligra. Ok. Entre el diálogo, y lo vamos a retomar, le dice la mujer a Jesús, ¿de qué estamos hablando? Religión sin conocimiento de Dios. Y de eso está llena la tierra. Los católicos y todo, no, hermano. Los hindúes, no. Los evangélicos. El evangélico que no evangeliza está muerto. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él acuñó una frase y decía, si a ti no te preocupan las almas que no son salvas, que se pierden, lo más probable, decía él, es que tú tampoco eres salvo. Porque no se trata de religión, no se trata de qué hacen en tu culto. En la liturgia se llama. ¿Usan pandero? No usamos pandero. Ahí están mal. El pandero no determina nada, hermano. Eso es cultural. No somos hebreos. ¿Qué es lo más cerca de nuestra cultura que nosotros alabáramos? ¿El güiro o no? ¿Qué es lo más cercano a nuestra cultura musical? Guitarra. ¿Perdón? No. Ajá, también. La liturgia, eso no es irreemplazable, hermano, porque está la liturgia y la doctrina. Si nuestra doctrina es cristocéntrica, tengas pandero o no tengas pandero, no es determinante. Deben de tener la bandera de Israel de un lado y la bandera de México y la bandera del estado de Veracruz, una de banderas, hermano. Pero ¿de qué estamos hablando? Religión, como la higuera, apariencias. Y el Señor fue porque tenía hambre y metió la mano y solo tenía ¿qué? Follaje. Y él habla de los religiosos, de los fariseos, de la iglesia, del purpurado en Israel. Cuando él llegó, ¿él cómo llegó, hermano? ¿Con qué ropas llegó? Él era un carpintero, alguien humilde, sencillo, no miserable, sino el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Dónde nació? En un pesebre. No hubo lugar para él en el mesón. Él no vino, en eso no radicaba su fuerza. La fuerza no radica en tus ropas, hermano. Puedes traer ropas sencillas, pero un corazón ¿qué? Para Jehová. Aleluya. Entonces, llega el Señor Jesús y ¿qué les dice a ellos? Sepulcros, o sea, eso es muy fuerte. Sepulcros. Usted aquí, ¿cómo diría, contemporizándolo en nuestra región? Tumbas. Que por fuera, ¿qué hacen los del crimen organizado? Hacen unas mega tumbas, pero están muertos. Y están muertos y no se arrepintieron eternamente y van a arder en el infierno.
Y tienen hasta clima y su camioneta. Bueno, ya no voy a hablar tanto para no tener problemas. Pero esos no, ellos piensan que acá es todo. Y me fui, pero sigo siendo el rey. ¿Rey de qué? Me desvía un poquito. Entonces es una tumba. Puede estar hermoseada, ser un mausoleo y todo, pero no deja de guardar un cadáver, un muerto, que cuando recién lo enterraron era una masa sanguinolenta de gusanos y hedor a muerte podrida. Esa analogía, esa figura literaria usó el Señor Jesús. ¿Cómo cree que le cayó a esos que estaban así? ¿Qué dijo este hombre? El dedo flamígero del Señor, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosos, pero por dentro guardan muerto. ¿Se imagina? ¿Y qué más les dijo? Generación, llega Juan el Bautista y ¿cómo les dijo a ellos? Generación de víboras. Sí, hermano, ¿no es que el pastor Gustavo predica muy duro? Hermano, yo hasta ahorita no le he dicho a la iglesia, generación de víboras. O sea, le puse un ejemplo. Y luego le dice, no es que ese chaparro viene y nos da látigo, hermano, y todavía quiere que se le dé ofrenda. ¿Qué le pasa? Sonríe, hermano. Alégrese, porque es así, hermano. El gozo del Señor es mi fuerza. El día que me quiten el gozo va a estar grave, hermano. Pero pues yo creo que al paso que voy, ya no pudieron. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Dice que el Señor se reirá de sus enemigos. No es malo reírse de los enemigos, no le deseamos nada más que. Pues nos reímos porque sabemos cuál es el fin del que se mete contra Dios, de los pecadores. Usted nada más espere pacientemente en el Señor. Entonces el Señor Jesús llegaba, y es que quiero que vea que ese dedo flamígero, que esa declaratoria, Mateo 23, Jesucristo, ¿qué les dice? Generación de víboras. ¿O no les dice así? ¿Fariseo qué? Hipócrita. Y era el purpurado, era la cabeza, eran los gobernantes, eran los depositarios de la ley de Moisés, eran los que tenían que enseñar al pueblo. ¿Y qué les dijo en su cara el Señor Jesucristo a la gente? Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Ponen pesadas cargas sobre ustedes, pero ni con un dedo son capaces de moverla. Y tenemos los púlpitos llenos de fariseos hipócritas, hermano, que le exigen a la gente, sea santo. Ajá, ¿y ellos? Ellos sí se pueden dar, como dicen por acá, la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros. Porque el líder, el pastor que exija oración y no ora, el infierno es su morada. Y me hago responsable de las cosas que digo. El pastor que diga, hermano, lea su Biblia. Y ellos no leen su Biblia. ¿Qué son? Hipócritas. Así que, ¿qué despertó Jesús en el liderazgo de la iglesia? ¿Palmas? No, lo aborrecieron. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, hermano. Así que cuando usted lo aborrecen sin causa, es porque su conducta les patea el hígado. Ellos quieren verlo caer, quieren verlo en algo para decir, ya ves. Pero se van a quedar esperando. ¿Cuántos dicen? Temo a Jehová y me guardo? Aleluya, porque Él es el que me sostiene. Y nada hacemos por contienda ni por vanagloria, sino para la gloria de nuestro Dios. Entonces, tenemos a una mujer, imagínense, ya llevaba dos cosas en contra, hermano. ¿Cuántas participaron ahora del 8 de marzo? Con la feminazis, iba a decir, con la celebración de las mujeres. Fue el 8 de marzo, ¿no? Las marchas, no sé qué celebraban ni qué marchaban, pero imagínense, hermano, porque esto no es un caso menor. El machismo, la injusticia, cuando llega Jesús, ya estaban en grados superlativos. Imagínense cuántos todavía alcanzaron a ver a sus abuelos, algunos machos mexicanos, cómo trataban a sus abuelas. O sea, los abuelos eran
Pero tronaba esa gente, hermano. ¿Sí o no? Y llegaban a comer, ¿y quiénes comían primero? Ellos, hermano. Y ya después todos los leoncillos, primero el león. Y mucho de eso nosotros lo fuimos aprendiendo. Y teníamos a la mujer como un ciudadano de segunda. Y algunos ya de tercera. E imagínense ahora en esta cultura del primer siglo, hermano. Una mujer, ya de por sí una mujer. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que sí se divorciaran, pero les puso que le dieran carta de divorcio? Porque ¿sabe por qué ya la divorciaban, hermano? Porque hizo mal el caldo. Ese era un pretexto absurdo. Dejar a tu esposa porque no me planchó bien la ropa. Es que me hizo doble raya, pastor. Le di carta de divorcio. O sea, pues de ese tamaño estaba. Cuando Jesús llega, hermano, Él viene a dar libertad a los cautivos. Y quiero que entienda algo, y le da libertad a la mujer que estaba oprimida, esclava. La mujer no tenía derecho. ¿Qué derechos humanos? No, hombre, ahí ni existía. Pero ahora, ¿qué ha sucedido y con el tema de los derechos humanos? Pero no me meto en eso, a él le doy el espacio a los sociólogos. Pero nosotros como cristianos debemos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debes tratar a tu esposa? Esa voz de hombre me gusta. Como vaso más frágil. Aleluya. Hasta dice uno, wow, este sí es religioso. Aleluya. Tratar a nuestras esposas como vaso más. ¿Qué entendemos como vaso más frágil? Nosotros somos frágiles. Ahora la mujer fue tomada de nosotros. Si nosotros somos frágiles y ellas fueron tomadas de nosotros, ellas son más. Usted ve a la mujer estructuralmente, hermano. Usted no la va a agarrar y la va a jalar porque usted métase con otro hombre. Bueno, así dicen en el mundo. Entonces, Cristo llega y dice que si nosotros somos ásperos con nuestras esposas, tú puedes orar y orar y orar y tus oraciones no pasan el techo, hermano. Hombre, ¿quieres que Dios te bendiga? Honra a tu esposa, ama a tu esposa, trátala con cariño. Ayer corriendo se me bajó el azúcar horrible, hermano, y no llevaba yo ni un peso y dije yo, Dios, aquí morí. Pero estaba una señora que casi no llega los sábados y llegó con unos helados deliciosos, hermano, de chocolate, de coco y gelatinas mosaico. Y como me conoce, o sea, de vista, le digo, oye, ¿usted vende, verdad? Porque ella se va con un tero. Me dice, sí. Le digo, ¿sabe qué es? Que se me bajó el azúcar. Dice, ay. Y ya le digo, dame uno. Le digo, pero te lo pago el lunes. Me dice, sí. Y uno de chocolate y uno de coco. Y le digo, y dame una gelatina para mi novia. Pero yo ya les había dicho que el domingo no, porque yo era pastor. Y estaban las dos señoras. Y cuando le digo, y dame una gelatina para mi novia, se queda, y tiene novia. ¿Y cómo dice que es pastor? Le digo, no, calma. Le digo, yo le aprendí a un hermano, yo a mi esposa le digo mi novia. Mi novia tiene tal edad y yo tengo tal edad. O sea, tenemos nosotros que tratar a nuestras esposas, acordarnos de ellas, amarlas como vaso más, honrarlas. ¿Cómo honro a mi esposa? Estás evangelizando a una mujer y yo le digo a algunos, ese no es evangelista, ese es evangeliguista, que es ligador. Sí, usted conoce evangelistas que son evangeligadores, son evangelistas. Aquí llegaban, hermano, ya han llegado, no he pasado cada historia aquí. Llegó un muchachón guapo, el de buen porte. Pues joven, ¿el joven es qué? No hay joven feo, hermano. Está joven, está guapo. Usted enseña sus fotos en blanco y negro y le ve y dice, ¡hala, qué guapo estaba, papá! Pues es que no hay joven feo. Ya nos descomponemos de mayores. Pero bueno, esa es otra historia. Y llega ese muchachón allí, estaba yo una de las cosas, y dice, ¿usted es el pastor acá? Le digo, sí dicen, dime, soy evangelista, me dice. Le digo, bendito sea Dios. Y mire, y grabé estos discos y ya sabe. Y quería proponerle, yo el domingo vengo para predicar en su iglesia. Le digo, no, le digo, aquí nada más predico yo, le digo, porque no hay finanzas. Y le digo, pero ¿qué? ¿De dónde vienes? Ya me dijo que venía no sé de dónde, que tenía 6 meses fuera de su casa. Le digo, ¿eres casado? Me dice, sí. Le digo, 6 meses fuera de tu casa. Le digo, no, padre, le digo. Anda, vete, le digo, me vas a robar una oveja, le digo. Imagínate. Digo, no.
Le digo, mira, allá hay gente, allá predícales. Acá en el parque se junta gente, no, al púlpito, no, tú eres evangelista. El evangelista es, deje de pensar, no, dame la iglesia. No, Jesús nos puso el ejemplo de evangelismo. ¿A cuántos le predicó aquí en Juan 4? A una mujer. Entonces, él llega y habla, imagínense las estigmaciones que tenía esta mujer. Era mujer en el primer siglo, eso era grave. Y encima de eso era una mujer de una mala fama, porque era la mujer, ¿cómo se le llama cuando fornican sin matrimonio? Fornicario. Era una fornicaria, hermano. ¿Por qué fue a mediodía sola? Porque las mujeres no querían ser sus amigas. Usted ya sabe. Y sus amigos en la mayoría eran hombres. Así que tenía dos marcas en su vida. ¿Y cuántos saben que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Y él fue por ella, hermano. Pero en el diálogo, ella hablaba, mire, religiosamente y contiende con Jesús porque Jesús era judío. Ella era samaritana. ¿Y qué es el tema de los samaritanos? Mire, yo dije 2 estigmas, no, 3. Era mujer, era ¿qué más? Samaritana y además era ¿qué? Fornicaria, pero brava, 5 había tenido y tenía el 6º y tampoco se había casado con él. O sea que las mujeres del pueblo decían que cuidado, cuando pasaba la samaritana que decían, hey, métete. ¿O no lo celan a usted, hermano? ¿O no lo celan a usted? No, yo ya estoy grande, no me celan. Seguro. Entonces tenía 3, hermano. ¿Y cuál es el tema del samaritano? Mire, el judío, por la ley que Dios le da, Dios era muy estricto, Él los quería puros. Por eso no debían dar sus hijos o sus hijas a las naciones vecinas. Pero esto no es tanto porque Dios, no, es para que fuera la figura de la iglesia. ¿Qué es lo que todavía se conserva entre los mandamientos? Que no te cases en yugo desigual, ¿sí? Aunque sea de otra raza. Pero eso era sombra y figura. Israel tenía que conservarse puro, sin mezclar. Y entonces ellos, como no lo entendían bien, como sucede en muchas ocasiones, se literaliza todo. Entonces cuando por el tema, hace muchos años del primer siglo, llegaban las bandas, los ejércitos y se llevaban cautivo a tribus completas. Entonces, como esta región de Israel había quedado con poca población, ellos trajeron gente extranjera para que cuidaran y poblaran, porque se estaban creciendo mucho los animales salvajes y ya era casi imposible sustentar la vida allí. Y al pasar de los años empezaron a mezclar y a casarse judíos, hebreos puros con paganos, con forasteros. Y esa mezcla, esos mestizos que nacieron, eso les dieron por nombre samaritanos. Y era un adjetivo peyorativo. O sea, a Jesús, ¿qué le dijeron? No decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio. O sea, era sobajar ofensivamente, calificar despectivamente. Y eso lo tiene el ser humano cuando hace la distinción de razas, de posiciones sociales o no. Como nos dicen a veces a nosotros, ese es un indio, patarrajada. Es que ese es esto, ese es un prieto. Bueno, pues esas marcas tenía encima esta mujer. Era samaritana. El que escribe esta historia no nos dice su nombre. Todavía en Jericó se le da el nombre a Rahab, tatarabuela de David, y de esa línea vino el Cristo. Entonces, ¿cuál es no es el tema que no entiende, de que no es que debe ser puro? Si en el linaje de José estaba una mujer de Jericó, no era de sangre hebrea, y encima de eso ella fue ¿qué? Fue prostituta, fue ramera, tenía una taberna, a eso se dedicaba.
Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, ella fue y corrió y evangelizó a toda su casa. Y cuando cae Jericó, pero ya no vamos a avanzar porque luego lo vamos a predicar. Entonces, esta mujer tenía ese estigma, caminó sola, pero tenían una pre-evangelización. Ellos tenían su herencia hebrea. Pero ¿qué había sucedido ya? Se había hecho el cisma, se habían dividido. Tan es así que ya el samaritano no iba a Jerusalén a adorar. Ya ahí habían hecho ellos su propio templo, porque ellos descendían de Jacob, ¿sí? Y ahí se estableció José. De ellos eran de esa línea, pero ya no eran puros, eran mestizos, eran mezclados y eran aborrecidos, al grado que cuando el hebreo tenía que ir a Jerusalén, lo más corto era atravesar Samaria, pero ellos se daban la vuelta. O sea, un camino de 2 horas, ellos preferían hacerlo de 6 horas, con tal de ¿qué? Evitar, porque esos eran impuros. Y eran primos hermanos, eran parientes. Pero ellos confundían el tema de la pureza, el linaje, y había esa descalificación. Así que la mujer samaritana era mujer. ¿Era qué más? Samaritana. ¿Y era qué más? Y era pecadora. Imagínese, hermano. Así casi, wow, la veía usted así religioso, cuando vea y dice, ¡ay, esa mujer es de lo peor que puede haber! Pero ella era adoradora. ¿Cómo ve eso? Job era adorador, era religioso, pero no conocía a Dios. Esta mujer samaritana todavía se pone a contender, a hacer apologética con Jesús. Le dice, pero nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y ahí entre comillas, si lo alcanza a leer, ¿qué es la palabra que pusimos? Religiosos. La iglesia mundial está llena de religión. Haz esto, no hagas el otro. Mire, gente se va de las iglesias, ¿por qué? Porque ya les dijeron que estamos mal, porque ellos tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sabbat. ¿Qué más les dicen? No comer carne de cochino, eso es pecado. Café, por ahí los mormones, los adventistas, imagínate, café, que no tomes café. Y si no tienes más que para café y un bolillo con cochinita, pues ya te moriste de hambre. Pero ¿eso quién lo impone? La religión. Cuando eso tuvo un porqué, pero es sombra y figura. Ahora ya no, hermano, porque el evangelio es mundial. La religión cristiana es mundial. Y sin cambiar la doctrina, la liturgia en lo permitido. Mire, yo vi videos de una iglesia cristiana en África. No, hombre. Entraban los ministros de alabanza, las puertas así de bambú, las bancas, pero muy así. Y si usted va y dice, no, esto es del diablo. Y entraba el grupo, hermano, hacia adelante y y todo lo demás, pues su cultura. Pero ahora, ¿a quién estaban adorando? ¿A los ídolos de madera? No, ellos ya habían aceptado al Dios que adoramos nosotros también, pero tienen una manera diferente. Hay iglesias donde tienen panderos, tienen danza, tienen todo. O sea, yo no me escandalizo. El tema es cuando lo hacen ley, hermano. Que es que en esta iglesia no hay pandero. Hermano, aquí no hay pandero. No, están muertos espiritualmente. Donde está el pastor Gustavo, matan el espíritu, hermano. No hay banderas, no hay pandero, no hay batería, etcétera, etcétera. Hermano, no queremos ministros que ministren, valga la redundancia, y que no conozcan a Dios. Psst. Ay, Job, ¿qué era? Religioso, temeroso de Dios, pero de un Dios que no conocía. Esta mujer está contendiendo, haciéndose llama apologética.
con Jesús, con Dios mismo, con la palabra, con el verbo, y le dice: no, ustedes están mal, nosotros adoramos aquí. ¿Cómo le dijo? Nosotros adoramos en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mira, una contienda, ¿sí? Es como cuando alegan los católicos contra los evangélicos. Ya no digo protestantes, hermano. Ya nosotros evangélicos ya no somos protestantes. ¿Por qué? Porque ya nos callaron. No protestamos nada. Ecumenismo. Viva el Papa, viva el Papa. Viva la luz del mundo, viva la luz del mundo. O sea, ya no es que luego me cierran el canal. Que te cierren el canal, pero que no te cierren el cielo. Habla sin temor. Que el que te defiende, no se puede hablar acerca del homosexualismo. Pues entonces bájate del púlpito, porque no vas a poder hablar de nada. Ya, ¿de qué protestamos, hermano? Los protestantes. Ya no. Ya somos iglesia evangélica de apellido, le digo, hueco, porque no evangelizamos ni a nuestros cónyuges. Jesús le dijo: mujer, créeme. ¿Qué trato de Jesús para esta mujer estigmatizada? ¿Cuántas estigmas tenía? Era mujer. Y en el primer siglo, hermano, si ahora ser mujer está pesado, ¿o no? Porque el hombre todavía tiene ese espíritu leonino dentro de él, ¿no? Que dice: no, es que yo aquí soy el león, pero yo soy tu domadora, así que vamos a darnos. Y trata a la mujer ásperamente. A mí a veces me han dado mis ubicaciones y se siente que, ay, quiere uno matar, hermano. Sí, a veces me dice mi esposa: espérame, no me trates, yo no soy tu cuate, de esos amigos de allá del playón. Y yo siento así como que el Espíritu Santo corre dentro mío. Y es que pasa porque a uno se le olvida. Yo tengo las manos muy duras, tengo esa característica. Y si toco, ¡pum! Y dice: espérate. Y yo digo: ay, ¿a poco? Ay, eres muy exagerada. Me dice: no soy tu cuate. ¿Y eso cómo se siente? Alaba. Si en este año, en este siglo, la mujer sufre acoso, y me puedo ir largo, hermano, ¿o no? Sufre acoso, porque hay gente que ve a una mujer y se siente con el derecho, pero ahí entraríamos a hablar otros temas y no me va a dar tiempo. Pero se ha cosificado a la mujer, pero mucha mujer ha permitido que se le quite de ser una mujer con ese valor, criatura de Dios, a ser una cosa, hermano. Porque hay mujeres que venden sus imágenes y por eso se ha cosificado. Y piensan los hombres que tienen derecho de mirar y de ofender a las mujeres como... Y eso lo hace mucho la gente, y con todo respeto de los albañiles, pero no sean albañiles para tratar a las mujeres. Me desvío un poco, regreso. Y le dice el Señor: mujer, créeme. Decía yo, ¿usted ve el trato de Jesús? Esto en el primer siglo era de escándalo. ¿Por qué? Porque la ley decía que el varón judío no tenía que hablar con cualquier mujer, y menos así solos. Y encima de eso, esta era una mujer samaritana, hermano. Los discípulos de Jesús se fueron a comprar comida. Vamos a leer que el Señor Jesús llegó todo ese viaje huyendo de los fariseos, porque todavía no era su tiempo. Él tuvo que huir porque empezaron los fariseos, los religiosos, a ver el potencial de que traía este nazareno, este carpintero, e iban a perder el monopolio de la fe. Porque lo que se pelea, hermano, es el monopolio. Porque la gente, los pastores que solamente son religiosos, quieren ser la iglesia más grande, hermano. Y si alguien se va, muere. Hermano, no son tuyos, y si se va es porque Dios se los llevó. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te enojas cuando Dios trae otros que tú no sembraste, que tú no trabajaste con ellos, y Dios los trae? Y a veces, hermano, mira, bendito papá, ha traído hermanos, no señalo, no muestro a nadie, pero ha traído hermanos que otro pastor lo educó y son fieles en sus ofrendas, hermano. Y yo digo: oye, ¿y de dónde? ¿No hay vivero ahí de donde tú vienes? Porque son poquitos los que son fieles. Me desvié, voy de nuevo de regreso.
Dice pues el Señor: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mira lo que le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el patrimonio? ¿Es particular de los judíos? No, él está diciendo teología. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Jesús está diciendo: la salvación es una promesa que Dios dio a los judíos, pero ¿es para quién? Todas las naciones. Pero tenía que cumplirse. Entonces, el Salvador es hebreo, 100%, es judío, para que se cumpliera ¿qué? La promesa dada a Abraham y también la declaratoria que le da a Eva, dice: de tu simiente, ¿sí? De la mujer. Entonces, Jesús le dice esto, pero quiero que usted vea claramente que la mujer se sentía ¿qué? Bien. Ella adoraba y estaba Jesús, el verbo de Dios, y ella contendió, hizo apologética con Jesús y le dijo: no, pero vamos a ver cuándo es que ya cambia el tema. Tan rápido. Bueno, 1 hora 15 minutos. Vemos que ella se sentía ¿qué? Su conciencia religiosa, ¿cómo se sentía? Que ella estaba bien, pero era adúltera, era fornicaria, pero era adoradora. Hermano, y eso puede estar sucediendo hoy en este siglo, en estas iglesias evangélicas de sana doctrina. Tristemente, es una historia real y actual. Gente que ha ministrado en este púlpito, han adorado, cantaban bonito, hermano. Tuve un muchacho aquí, lo digo o no lo digo, lo digo. Ministro de alabanza, hermano. Recuerdo que cuando trabajábamos en otra confesión de fe, en otra iglesia, cantábamos pero con acetato. Y de repente estaba yo con la guitarra y cantando como algo así, yo sé que Dios, y luego oía yo que la gente se callaba. Ya abría yo los ojos, ya ¿qué está pasando? Pues ya no habían las diapositivas, pero eran con acetato y la lámpara se proyectaba. Y volteaba yo a ver por qué no estaban las letras. Y este muchacho que también cantaba conmigo, hacía en las alabanzas, ya no podía pasar el otro acetato porque ya estaba. Y yo le decía: hijo, nosotros solo dirigimos, no te prives porque se pierde el pueblo. Pues esa persona hoy día es abiertamente un homosexual, se viste de mujer, tiene su novio. Y usted dice: ¿y cómo? Porque adoraba a un Dios que no, pero lloraba. Muchos lloran cuando pierde su equipo de fútbol, de béisbol, de básquetbol, ¿o no lloran? Yo tengo un primo que cuando perdía su equipo, él iba a la América, algo así. Estaba mal, pero pues ni modo. Y ya sabíamos cuando perdía el domingo, él no salía lunes, martes, miércoles. Y yo le decíamos: tía, ¿y qué tiene el primo? Es que perdió el equipo. Y se enfermaba, le daba vómito y diarrea, hermano. Así. O sea, le podía más. Entonces hay gente que siente eso, que hasta llora y vibra y tiembla. Y Dios, te juro que ahora sí que no conocen a Dios. Imagínense qué tremendo, hermano. Porque en Samuel, 1 Samuel capítulo 2, habla de Samuel, que la mamá lo dedica a Dios y va y se lo entrega al sacerdote Elí. Y dice en el capítulo 2 que ministraba Samuel a Jehová en el sacerdote, en la presencia de Elí. Samuel ministraba a Jehová,
Pero ¿sabe qué dice la Escritura también? No conocía a Jehová. ¿Se puede ministrar a Jehová sin conocerlo? Samuel ministraba hasta que Dios se le revela, y dice después que cuando ya Samuel era hombre, Jehová estaba con él. Aleluya. Es que hay un tiempo en que tú empiezas, hermano, y te dicen, canta, ¿sabes tocar la guitarra? Sí, vete, súbete, nos hace falta un baterista, un guitarrista. Puedes hacer segunda hasta tercera si quieres, pero yo subo al altar, y empiezas a hacerlo. ¿Y por qué se lo digo, hermano? Porque es verdad, yo ministraba con ese muchacho, me ayudaba, era así. Pero ¿dónde está ahora? No es que perdió la salvación no se pierde, hermano, la tienes o no la tienes. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, poníamos las manos sobre los enfermos y estos sanaban, bla, 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 bla. Y les dice el Señor Jesucristo, apártense de mí. Nunca. O sea que alguna vez Él los conoció. No, Él les dice, nunca los conocí, pero sí sé y los conocí que son hacedores de maldad. Pero eran evangelistas. Te ponían las manos y te caías. Echaban fuera demonios, porque luego la gente religiosa, eso es lo que le apantalla. Ay, se endemoniaron como 3 o 4, está dura la unción. No, está dura la contaminación, porque el demonio no tiene que entrar. No, hombre, vieron un brincadero de demonios. Pues sí, una vez, pero todos los domingos brinca el demonio, pues ahí hay que hacer algo. Que echar un sanitizante, algo, venga, y está lleno de demonios eso. Y enseñas la palabra, y nos metemos a adorar, y la gente hasta tiembla, hermano, pero saliendo. ¿O no la mujer estaba contendiendo con Jesús? ¿Y qué le decía? Ella se ponía al tú por tú. No, ustedes dicen que allá en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron aquí, y nosotros. Tenía una tradición, tenía una religión heredada. ¿Cuántos lo que heredaron qué fue? Aquí la mayoría, lo que es América es católica, hermano. Hicieron un daño terrible los católicos, pero hay un avance porque por lo menos no tenían tanto dioses central, sino Dios. Ya después hacían, ya la ciudad que iban hacían lo que es el sincretismo y todo eso, pero hay que reevangelizar. O sea, había un evangelismo. Esta mujer sabía de Dios, pero no le conocía. ¿Cuántos cree usted que sea el promedio de gente en las iglesias que adoran? Porque sí adoran. Hermano, ¿puedes adorar a Dios sin conocerlo? Aquí está escrito. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Y ella qué dijo? Nosotros adoramos. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, pero ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no saben. Hermano, ¿se puede adorar sin conocer? Sí. ¿Se puede adorar sin saber a quién? No, ¿a quién le cantas? Pues no sé, yo a veces siento bonito, como que, ¡ay, voltaje! No, hermano. Este es un trabajo que tenemos que hacer. Porque el hombre tiene la dualidad de sentarse a la mesa de Dios y sentarse a la mesa de los demonios. Seguimos en eso, ¿por qué? Porque ese es el tema. Santidad a Jehová, el Dios que adoramos. Hermano, ¿conoces al Dios que adoramos? Dice la Escritura que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Dice la Escritura que Él no habita en los templos. Así que no llegue usted a un templo y diga, wow, este templo está mega limpio, mega lujoso. Oh, wow, tiene clima, tiene todo, tiene pantalla. Ay, las sillas están que te duermes. Ay, la predicación, el pastor es tan dulce, tan amoroso, tan respetuoso. No es como ese patán de allá de la Jiquilpa. Hermano, no es garantía. Si por tamaño de iglesias hablamos que ahí está Dios, pues la luz del mundo en Guadalajara es un megatemplo. La basílica, la de Guadalupe y la de San Pedro, usted entra y están las pinturas, el arte recamado de oro. Usted tiembla y se arrodilla ante Mamón. O sea, para aquellos que no saben, Mamón es el dios caldeo de las riquezas. Porque no dijo el pastor. Entonces, y adoran.
Usted ve al católico, es un adorador respetuoso. No es como los evangélicos, hermanos, que entran taconeando, jalan la silla y abren la bolsa de chetos, hermano, y huele a queso horrible. No, el católico, ¿cómo entra, hermano? Casi levitando. Si usted grabara, a lo mejor no vienen tocando el piso. Y adoran y son reverentes a Dios, tienen una reverencia, una santa reverencia, pero no conocen al Dios que adoramos. ¿Se puede adorar a Dios sin conocerlo? En Hechos 17, Pablo allí llega al Areópago griego. Imagínense, los griegos, hermanos, decían de ellos que el corazón humano, y más de esos griegos, dice, es una fábrica de ídolos. Y los mexicanos, le digo, no nos quedamos atrás. Ya acabamos de manufacturar uno nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama al indio que se le apareció la Virgen María? Juan Diego. No me lo Juan Diego, es San, por favor. San Juan Diego. Y ese dicen que está haciendo varios milagros porque no está muy usado, hermano. Está nuevo, que lo acaban de subir. Y yo creo ya subieron también al Papa, ¿cómo se llama este polaco, el que le cantaban? Tú eres mi hermano del alma. Juan Pablo, creo ya es santo todavía. El caso es que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, porque quieren adorar a Dios, pero no lo conocen. No saben que Dios es uno. No saben que Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay otro. No se confunda. Si usted está adorando santos, vírgenes, usted está adorando sin conocer al Dios celoso. Usted no sabe que su Dios es celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Usted no puede adorar a Dios e ir a adorar allá. Ya se la sabe, ¿eh? Sí. Pero el corazón del hombre tiene esa capacidad, hermano, de adorar a Dios sin conocerlo. Eso es tremendo. Y entran a las iglesias. Yo he visto gente acá adelante, hermano, en la iglesia popular, porque es mi paso para ir a la pista para correr. Voy todos los días. Y veo gente que sale. Y yo digo, ¿y si esa no es su esposa? Si su esposa, no, esa está muy joven. ¿Y qué es? Como la mujer samaritana. Quizás es la tercera. Porque a la samaritana le dice el Señor cuando la confronta como profeta, le dice, trae a tu marido. Y ella, es que no tengo marido, Señor. Bien has dicho. Porque ella estaba hablando ¿de qué? De Dios, del templo, de adoración, aleluya. Y cuando el Señor le toca como profeta, hermano, el profeta de Dios es aquel que va a hablar una verdad profunda a tu corazón. ¿Sí soy yo? Es cuando dice, el pastor habló duro. Pues sí, porque es Dios que te está... Dios conoce tu corazón. Jesús sabía quién era ella. ¿Y qué dice Jesús? Sus discípulos a Samaria, no, vamos a Jerusalén. Me dice, me es necesario pasar por Samaria. Wow. Hermano, el día que Dios te alcanzó, Dios dijo, me es necesario pasar por Minatitlán. Me es necesario pasar. ¿Dónde te alcanzó el Señor? Dios, Él es el ejemplo evangelizando, hermano. Y Él dice, me es necesario, me es obligatorio, dice la traducción. ¿Pasar por dónde? ¿Ir a dónde? A Samaria. A mediodía llegó el Señor, hermano, a donde está Siquén, el pozo de Jacob. Era mediodía. Ahí en la Biblia dice en la hora sexta, porque el calendario, el de la hora hebrea, no cuentan la 1 de la tarde, las 2 no es, la hora primera, la hora segunda, la hora tercera, la hora cuarta, la hora quinta y la hora sexta. Mediodía en esa región. ¿Cómo estaba el calor? Mediodía. Y el Señor, así como uno de los objetivos de Juan es hablar sobre la divinidad de Cristo, también habla de la humanidad de Cristo. Y dice que Cristo, cansado del camino, llegó y se sentó junto al pozo de Jacob. Y a esa hora llegó la mujer. ¿Fue un encuentro fortuito o fue premeditado por el Dios omnisciente, el Dios todo misericordioso?
Jesús dijo, es que me es necesario, ustedes vayan por la comida. Yo tengo una comida que hacer y es adorar a Dios. Porque la adoración no es música lenta. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú. Cuando aparece por primera vez, esto es la regla de la primera mención, ya lo he dicho, lo repito, la palabra adorar. Es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo, y le aclara el que tú amas. Porque estaba, ¿quién? Ismael. Pero él le dice a Abraham, conociendo el corazón humano, no vayas a sacrificar a Ismael. Sacrifica al que tú amas. ¿Sí se oye? Este es mi hijo amado. Él no entregó a uno de sus hijos, él entregó al unigénito, al amado de su corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando llegan al pie del monte Moria, con todos los arreos para hacer el sacrificio, que Isaac volteaba y decía, bueno, ya llevamos leña, ya llevamos pedernal para el fuego, ya llevamos la daga, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y él ya sospechaba que el sacrificio iba a ser él. Entonces Abraham llega a las faldas del monte Moria y le dice a sus siervos que habían ido con él, les dice, espérennos aquí, el muchacho y yo iremos, subiremos y adoraremos a Jehová y volveremos. Mira la declaración de fe. Pero llevaba guitarra. ¿Qué llevaba? Sacrificio, la obediencia. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? No, antes bien obedecí. ¿Qué es lo que es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la adoración? Obedecer. El Señor Jesús dice, me es necesario ir a Samaria porque yo vine para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Y en Samaria hay una mujer perdida que necesita oír el evangelio de salvación. A su nombre sea la gloria. Aleluya. El Señor no es como nosotros, que dice, no, mañana le hablo, es que voy a esperar, es que me da miedo. Si no vas a exponer tu fama, vas a decirle, Jesús es el Salvador, y le compartes el evangelio. Cuando aparece por primera vez la palabra adorar, tenía que ver con adoración, con música, con alabanza. No, hermano. Mire, y las iglesias están llenas de adoradores. Pero ¿cuál es el problema? No conocen a Dios. ¿Cómo se llama este sermón que ya está por terminar? El Dios que adoramos. Hermano, el Dios que usted adora es el Dios verdadero. Por la experiencia, o usted es un religioso, o usted es un sepulcro blanqueado que puede adorar a Dios y hacer maldades. Si ese es su caso, de frente le digo, arrepintámonos, porque usted se está engañando. Amén. En esta iglesia no sé si ahora hay menos por el puente o por quemar los puentes de las predicando que les hablamos. No se puede. Hablamos el jueves de los ninguno. Los ninguno puede. Ninguno puede servir a dos. Pero el hombre, hermano, caído, tiene esa virtud, caído, esa dualidad. Dice el Señor, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ojo, está subrayado allí, aquí se ve mejor, cuando los verdaderos adoradores, si habla de verdaderos adoradores, está implícito ¿qué? Que hay ¿qué? Falsos adoradores. ¿Y dónde están? No están allá afuera, están en las iglesias, los falsos adoradores. Y el Señor está buscando, y si está buscando es porque está escaso. Y debemos examinarnos, hermano. Y dejemos de repartir y decir, el pastor se la está tirando a aquel que está allá. El pastor se la está tirando. No, hermano. Dejemos de buscar la paja en el ojo ajeno y quitemos la viga en el nuestro. Yo tengo la capacidad de estar aquí arriba y ser un miserable pecador. Imagínense. Pero vamos a ver por cuestión de tiempo. Mire qué hermoso, hermano. Voy a mi Biblia.
Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, mire, el celo que despierta en los religiosos. Ellos oyeron que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ellos dijeron, ¿pero cómo? Hermano, si usted como pastor le da celo que otra iglesia, cree que está usted perdido. Y si no está creciendo, examine por qué no está creciendo. Quizás necesita predicar más del amor, de ser más ¿qué? Más dulce y tierno. No sea tan duro. Dígale, ¿cómo es que le dicen los psicólogos? Debilidad de carácter. ¿Cómo es? Es un defecto de carácter. Pamplinas, es pecado. ¿Qué defecto de carácter? No, hermano, es pecado. Entonces, aclara el verso 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El verso 4 lo tengo yo subrayado. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y le era qué? Necesario. Por acá lo voy a pasar para que lo tenga usted puesto. Este es el Dios que adoramos, el que creó en el principio los cielos y la tierra. No se confunda. Y dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué ejemplo tenemos aquí en la tierra? Jesús es nuestro ejemplo. Tenemos que evangelizar, hermanos. Y evangelizar tiene que ver con vida eterna. Dejemos de hablar de cosas sociales, socioespirituales, que si la iglesia tiene que ir a apoyar a los hospitales, a los reclusorios. Sí, pero eso no es evangelismo. El evangelismo bíblico es las buenas nuevas y no necesito hacerlo en grupo. Jesús, ¿a quién evangelizó? Pero impactó toda una ciudad, a una mujer. Y era una mujer ¿qué? Muy conocida, porque si Cristo llega, si Dios llega y salva a una persona y empieza a dar fruto, pero a veces es tan buena persona que dice uno, pues ni se vio su cambio. Quizás tú tuviste una tía, una mamá que siempre fue tranquila y después se convirtió en cristiana y dice, oye, ¿y tú qué? No, pues no es andar buscando algo notorio. Pero si el Juan sin miedo de la colonia, hermano, el Juan sin miedo, o la mujer esa que le gritaban, quita, porque esa es una quitamarido. Así le decían a una allá en la colonia, no, esa es una quitamarido. Yo era un niño, no sabía que era una quitamarido, hermano. Hasta que crecí, yo era muy feliz, dice por ahí otro canto. Entonces, que se convierta un hijo del diablo así, cualquiera dice, no hombre, ese. A veces aquí llegan los hermanos y dicen, no, y si dicen que usted era un T por 8, le digo, suave me la dieron. Sí, hermano. ¿Y eso qué? ¿Para qué es? Al que mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Y es para qué el testimonio? Para la gloria de Dios. Es para que vean que Dios es poderoso, hermano, para cambiar. Aleluya. Entonces él llega y dice, me es necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, Recuerde que él cuando resucita les dice, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, toda la provincia de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria era como la frontera del lado sur. Sí está allí. Y dice él, y dice la Escritura, vino pues a una ciudad junto a la heredad de Jacob que Jacobo dio a su hijo José. Verso 6 dice así, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, a las 12, el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. No nos dice ni el nombre de la mujer, solamente que era mujer, samaritana y pecadora. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, porque el Señor le pidió, dame de beber, le dice.
Y la mujer samaritana se asombró y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué, hermano? Si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Eso qué quiere decir agua viva? O sea, agua corriente. Si no, no se imagine usted un agua que brinca y todo. No, es, en lugar de ser un pozo, este era un venero de agua que estaba ¿qué? Fluyendo, era un río. Y esa es la figura literaria del Espíritu Santo en nosotros, es como un río. Amén. Que fluye en nosotros, que salta para vida eterna. Son figuras literarias con una connotación espiritual. Dice pues, la mujer le dijo, ella estaba como una mujer de carne y hueso, común y corriente. Ella literalmente, así como Nicodemo cuando va con Jesús y le dice a Jesús: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Toda persona cuando escucha el evangelio lo literaliza cuando está en su carne, cuando no ha nacido de nuevo. O sea, no comprende lo que nosotros hacemos, le parece locura, ¿sí? Así Nicodemo, un fariseo, un religioso, le dice: pero ¿cómo puede hacerse eso? ¿Acaso puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer un hombre siendo viejo? Y Jesús le dice: ¿y eres tú maestro de Israel y no entiendes lo que te digo? Y la mujer entonces, ella pensó: oye, ya no voy a tener que venir a buscar agua para saciar mi sed. Ella le dice: pues sí, pero le dice: pero ¿dónde tienes tú para sacar el agua? Jesús no tenía un bote, no tenía una cuerda, porque era un pozo que la corriente estaba abajo. Y ella no entendía que él hablaba de ¿qué? De la vida eterna, de nacer de nuevo. Dice más: ¿acaso, mira, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y mire lo que tenía esta mujer religiosa. El religioso le atribuye a cosas naturales o inanimadas un poder espiritual. No. Para ellos ese pozo era ¿qué? Su agua era ¿qué? Bendita, porque era de su padre Jacob, que se los dio. Y como ellos eran muy religiosos, ¿cuántos han oído el tema del agua bendita? Decía un hermano por ahí que él iba a embotellar agua, garrafones, y vendían y hacían negocios con el agua bendita, porque el religioso necesita algo, tocar. Por eso los religiosos evangélicos, ¿qué es lo que tienen? No tienen agua bendita, pero ¿qué es lo que usan? Aceite orado, hermano. Y si lo ora Juan Comodoro, así grande, así, no, hombre, ese aceite está más poderoso, hermano. Eso es religión. Eso es metafísica. ¿Qué es? Atribuirle un poder a algo, a un objeto inanimado. ¿Sí? No es que déjame que te unja con aceite, hermano. El aceite es bueno para aliñar las ensaladas. Te salva la vida, hermano. Pero ese es otro tema, me desvié un poquito. Entonces le dice Jesús, para empezar a derribar su religiosidad, le dice: el agua que yo doy es superior a esta agua. ¿Cuántos oyen eso? El agua que yo doy es superior a esta agua. Sí, es una agua que los pozos, Dios le mostró su gloria a Jacob para preservar a Israel. Pero el agua que yo doy de beber es superior a esta agua. Porque esta agua, si tú la bebes, te vuelve a dar sed. La religión, usted viene a un culto, hermano, y se siente saciado, pero es temporal. ¿Cuántos oyen? Si es una agua religiosa, solamente te vas como los niños. Porque hay cultos religiosos súper almáticos, sentimentaloides. ¿Cuántos sienten a Dios, hermano? ¿Cuántos sienten en su corazoncito como un gorrión que necesita amor? Él está aquí. Él puede tocar tu corazoncito. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es almático,
Son cultos centrados en el hombre. Y los ves y llora la gente, hermano, porque están necesitadas. Pero es una agua que tú la bebes y te quita la sed. ¿Pero qué sucede? Vuelves a tener sed. Pero si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. A su nombre sea la gloria. Eso no es religión, eso es una relación verdadera con el libertador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Nosotros no necesitamos música suave. A ver, por favor, Alejandra, me tocas ahí algo de fondo. ¿Qué sería de mí? Aleluya. Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy? Y te mueve la fibra. Entonces eso no se debe de hacer. Sí, pero no buscando, sino que lo hago porque conozco a Dios. Yo soy llorón, hermano. Yo soy loco para adorar. Pero no lo hago porque eso me acelera, no. Es que viene lo que Él ha hecho por mí, por mi casa. Siendo estéril tengo hijos. Habiendo quedado destruido físicamente, aquí estoy, hermano. ¿Y eso quién lo hizo? Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, tus maldades. Aleluya. Y entonces, ¿cómo puedes tú estar así quieto? No, hermano, yo lloro. A veces cuando estoy aquí cantando y viene a mi mente la gloria de Jehová, yo me quiero bajar y salir corriendo y decirle a los muchachos y a la iglesia, ahí se quedan, hermano, corriendo y gritando, Jehová es real, Jehová vive, Jehová reina, arrepiéntanse. El que beba de esa agua, le dice el Señor Jesús, ¿qué? Y hay gente que se hace adictiva, ¿por qué? Porque tiene que regresar, se hace dependiente del pastor. Mire, si yo te libero de demonios, hermano, tú vas a venir como te vuelves a endemoniar. Pero muchas veces no es demonios, ¿qué es? Es histeria, es que te cargas, que quieres que todo te salga bien. No, ¿y estamos qué? Solamente y dependiendo del hombre. Pastor, vine a que me libere. No, ya no. Todos los domingos, ahí venía la persona al altar. Y Señor, quítame las telarañas y quítame las telarañas. Mira, había un muchacho, hermano, que cuando orábamos todos los domingos, ¿se acuerdan mis hijos? Un pelado grande así. Para mí todos tan grandes, pero grande, hermano. Se endemoniaba horrible, hermano. Pero ya era el show todos los domingos y la gente nueva que llegaba se quedaba, ¡oh! Poder de Dios. No, si era el mismo palero todos los domingos. Y así llegaba ese al altar y, Señor, quítame las telarañas. Ya el pastor se aburre y dice, Señor, por favor, mátale la araña a este hombre. Sucede, hermano, la religión es algo que tienes que practicar para hacerte sentir bien, pero puede ser un sepulcro que solo se está ¿qué? Por fuera. Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Gloria al Santísimo. Casi le hago así. Y usted se va conmigo si le hago así. Si no, se llena la iglesia, hermano. Y llegan con sus amantes, llegan homosexuales, llegan ladrones, sinvergüenzas y adoran a un Dios que no conocen. ¿Y qué hay que hacer? Denunciarlo. Denunciarlo. ¿Y a quién tienes que examinar primero? A mí. Ahora, ¿puede un hombre evangelizar a una mujer? Si es del calibre de Jesús, sí. Buena respuesta, ¿no? Porque no falta el vivo que diga, pastor, ¿le puedo predicar? Porque así usted no tiene idea, hermano, son 32 años. Me llegan personas que me dicen, pastor, ya dejé a mi amante, pastor, pero ahora me preocupa qué va a hacer de ella. ¿Puedo ir a verla para predicar el evangelio? Sí, chuchita. ¿Qué crees que nací ayer, papá? Si estoy viejo, no de gracia. No, tú vas y vas a acabar llorando en un hotel, les digo así. Ni hotel, de paso. ¿O no? ¿Por qué Jesús va y le predica a la mujer y cuando la mujer no la dejó ni subir al caballo, hermano? Perdóname ese mexicanismo. ¿Y qué le dijo? Cuando le dice, no, es que cuando venga el Mesías, le dice, el que habla contigo es santo.
Usted llega, hermano, y si por una situación está la mujer y Dios le pone a predicar, porque tenemos que predicar el evangelio, lo primerito que haga es muéstrele el anillo de matrimonio y dígale: soy evangélico. Va a ver cómo hasta se oye. Yo lo sé, hermano. No es que me anuncie que soy pastor, es que eso es sano. No, soy el pastor Gustavo. No porque digo, ay, el santo. No, es que a mí me conviene. ¿Cuántos oyen eso? Porque si usted se quita el anillito de casado, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Si usted no saca sus credenciales y le diga: no, yo soy evangélico, soy líder de alabanza en la iglesia, aleluya. Jesús le marcó a la mujer. No, cuando venga el Mesías. ¿Y qué le dijo el Mesías? Con él hablas. Y entonces cuando ya el profeta de profetas le dice: ve y trae a tu marido, fue el golpe que le dijo: no tengo marido. Ya, su religión, ¿dónde quedó? No, es que hay que adorar allá, hay que adorar acá, hay que hablar en lenguas o no hay que hablar en lenguas. Cuando le dice: arrepiéntete, porque adoras a Dios y tienes un marido que no es tuyo y es el sexto. Ministras en la iglesia y el marido que tienes no es tuyo. Huye, diablo, en el nombre de Jesús. Ministras en la iglesia, pero la mujer que tienes no es tuya. ¿Y qué hizo la mujer, hermano? Se le bajó su religión, se fue. No tengo marido, Señor. Confesó una verdad y Jesús le dice: verdad has dicho, porque el que tienes, porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Entonces después de eso ella se fue, hermano. Llegan sus discípulos y lo ven hablando con una mujer y samaritana. Y ellos ¿qué dicen? ¿Y ahora? Señor, ¿no vas a comer? No, porque mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Era un adorador Jesús o no? ¿Qué es un adorador? El que canta. No hay nadie como tú. Hasta precioso y glorioso. ¿Se debe hacer? Sí, hermano. Se debe cantar a Dios con sentimiento, con toda la fuerza, sí, pero que sea verdad por el amor de Dios. No te engañes, porque tenemos la capacidad de ¿qué? Samuel ministraba a Jehová, pero no había palabra de Jehová, no conocía a Jehová. ¿Cómo va a conocer a Jehová si la palabra de Jehová escaseaba? O sea, ¿qué voy a ministrar, hermano? Habla palabra, vive palabra. No es de que 2 horas aquí y predicas y esto y el otro y luego vives como diablo, hermano. O te das libertades. Predique el evangelio. Mire, el censo del 18, creo, pero en Estados Unidos, porque ya ve que en Estados Unidos hacen censo de todo, hermano. De cuántos gordos hay, de cuántos diabéticos, de cuántos estos, de cuánto el otro. Es la ciudad de las estadísticas. Pero ellos en la estadística, ya voy a acabar, yo creo que ya voy para las 2 horas. Pienses que se empiezan a derrumbar, hermanos. La unción, no, el azúcar se les cayó. En las iglesias evangélicas dice que el 60% de la iglesia evangélica no comparte el evangelio, y eso es una tragedia. ¿Y eso qué nos da? Yo cuando me acuerdo de esa estadística digo: esta es la estadística de los religiosos. Vienen a la iglesia pero no conocen a Dios, no conocen al Dios que adoramos. Por lo tanto, tú no tienes la fuerza para compartir a ese Dios. Tú le puedes compartir a mujeres, a varones, pero primero, hermano, deja claro. No es que cuando venga el Mesías, ¿y qué le dijo el Mesías? Con él es que estás hablando. ¡Pum! Y luego, ¿cómo acaba la mujer? Ella, Jesús le dice:
es que el Señor está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu, sí, pero también con vidas verdaderas. Y esa es la invitación, hermano. No sea religioso, sea verdadero. Amén. De religioso estamos, pero no hay verdaderos adoradores. La mujer, la más señalada del pueblo, va al pueblo y le predica, dice, a los hombres. Y de allí dice, vamos, dice, encontré al Mesías, dice. ¿Se imagina? ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces Jesús ya estaba con sus discípulos y les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, porque en Israel sembraba y a los 4 meses tenías que esperar para cosechar. Y al ver Jesús que venían con sus túnicas y blancas y corriendo todos ellos a la predicación de la mujer, le dijo, vamos, encontré al Mesías, encontré al Mesías. Y era tal su potencia que todo el pueblo, todos los varones fueron con ella, hermano. Y Jesús dice, los campos ya están blancos, ya florearon, ya están listos para la cosecha. Y ustedes van a cosechar donde no sembraron. Hermano, allí sembró una mujer samaritana y fornicaria. El poder de Dios la transformó y predicó el evangelio de salvación. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a cosechar lo que no sembraron. Hermano, se ha predicado la palabra, se ha sembrado la semilla. Prediquemos el evangelio para que nos gocemos con los que siembran y los que cosechan. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Siembra la palabra, predica el evangelio de Cristo, pero primero examínate que conoces al Dios que predicas. Y dígame una señal para conocerlo, sea santo. Buena tarde, buen provecho.